¿Sabías que la momificación llegó a tal extremo a lo largo de la historia que se realizó sobre personas que aún estaban vivas, comenzando así a secar sus cuerpos antes de que fallecieran? Os advierto de que este vídeo puede causar un gran impacto, ya que vamos a hablar de la extraña práctica del Shokushinbutsu, que consistía en una especie de ritual suicida en el cual el monje budista que lo llevaba a cabo seguía un larguísimo proceso que podía durar varios años hasta que finalmente se convertía en una momia andante. Así, los pasos que llevaban a cabo para conseguir esta automomificación eran increíbles. Primero, los monjes dejaban prácticamente de consumir alimentos. Solamente comían alimentos vegetales que se encontraban en las montañas, como semillas, frutos secos o raíces. Incluso hay casos en los que se comían las cortezas de los árboles. De esta forma, el cuerpo de los monjes perdía prácticamente toda la grasa y el músculo que tenía, quedando literalmente en los huesos. Así, después de 3 años siguiendo esta dieta, aunque hay quien estuvo 5 y hasta 8 años de esta forma, los monjes estaban preparados para ir un paso más allá en el proceso de la automomificación. Y es que, transcurrido este tiempo, los monjes dejaban de comer alimentos. Solamente podían beber muy poquita agua, muy poquita, lo justo para poder sobrevivir un poco más. Y también podían consumir una infusión de té elaborada con una planta muy venenosa, conocida como Toxicodendron verniciflum, que le provocaba intensos vómitos y le ayudaba también a momificar su cuerpo, pues al intoxicarlo evitaba la proliferación de bacterias. Por último, la parte más sobrecogedora de toda era cuando el monje sentía que había llegado la hora, cuando veía que su final se acercaba. En ese momento pedía al resto de monjes que se encontraban en el templo que lo llevaran hasta una cámara subterránea donde lo colocaban en posición de loto y lo enterraban con vida. En ese momento el monje quedaba totalmente a oscuras, totalmente oculto, enterrado varios metros sobre la superficie, con la que estaba conectado únicamente por una caña de bambú. De esta forma, con esta caña de bambú que iba desde su cámara subterránea hasta el exterior, podía respirar, podía entrar aire para seguir viviendo unos días más. Otro dato curioso es que era enterrado con una pequeña campana que debía de hacer sonar todos los días para hacer saber a los monjes que se encontraban en el exterior que seguía con vida. Así, cuando los monjes dejaban de escuchar el sonido de la campana, ya sabían que había fallecido y por lo tanto podían retirar la caña de bambú y tapar ese pequeño orificio que lo conectaba con el exterior, sellando totalmente esa cámara subterránea. Pero el proceso no acababa aquí, y es que exactamente 1000 días después de haber fallecido en esa cámara subterránea, los monjes lo desenterraban para ver si su esfuerzo había dado fruto, si había conseguido convertirse en una momia. Si el monje conseguía la momificación de su cuerpo, era llevado a un lugar importantísimo en el templo donde era venerado para la eternidad. Pero si no conseguía convertirse en una momia, si su cuerpo se descomponía, lo que hacían los monjes era llevarlo a un lugar de enterramiento donde se realizaba un ritual con honores, un enterramiento con honores, pero tarde o temprano quedaba allí totalmente relegado al olvido. Y os preguntaréis, pero Rubén, ¿por qué hacían esto? ¿Qué motivación había detrás? Veréis, el objetivo de esto era el de nada más y nada menos que convertirse en un Buda. Un Buda era una persona que había conseguido el nivel de iluminación espiritual máximo. Un monje que tras haber estado meditando prácticamente toda su vida y haber sido un auténtico erudito y un maestro para el resto de monjes, alcanzaba este nivel de libertad que le permitía trascender más allá de la propia muerte. De hecho, el término Shokushinbutsu significa conseguir la budeidad en vida, es decir, convertirse en un Buda viviente. Y es que los budistas Sangón, que eran quienes llevaban a cabo esta práctica, pensaban que tarde o temprano los monjes automomificados
saldrían de ese estado de letargo en el que se encontraban, pues creían que no estaban muertos, sino que se encontraban en un estado de trance profundo. Y también creían que tras salir de ese estado en el que se encontraban, en el cual podrían estar hasta millones de años, conducirían a miles de personas hasta el nirvana, es decir, hasta un lugar en el que no existen los deseos ni el sufrimiento. Por lo tanto, debemos de entender que estos monjes budistas llevan a cabo todo este sacrificio, todo este gran esfuerzo con el que daban su vida, como un acto filantrópico, es decir, un acto de salvación para la humanidad. Se dice que la primera persona en llevar a cabo esta práctica de la automomificación fue el monje Kukai, conocido tras su muerte como Kobo Daishi, quien en el año 835 consiguió este estado de budeidad en vida tras enterrarse y convertirse en una momia. Después de esto, en torno al siglo XI, encontramos los primeros monjes, después de Kukai, que decidieron seguir su ejemplo y también llevar a cabo el proceso de automomificación. Un proceso que se extendería a lo largo de la historia durante muchísimos siglos. Sin embargo, debido a temas políticos y religiosos, en torno al año 1870, esta práctica fue totalmente prohibida en Japón, que era el lugar donde más se llevaba a cabo. Incluso se prohibió desenterrar a los monjes que ya estaban inmersos en ese proceso de automomificación, a los monjes que estaban ya esperando en esa cámara subterránea el transcurso de los 1000 días para poder ser desenterrados. Así, muchos monjes tuvieron que dejar de lado este ritual, incluso cuando ya habían comenzado con él. Sin embargo, otros tantos decidieron saltarse la prohibición y continuar con su proceso de automomificación. De hecho, el último monje budista en momificarse de esta forma lo encontramos el siglo pasado. Concretamente, acabó su ritual en el año 1903. Lo más curioso de todo es que como existía ese veto, esa prohibición de desenterrar a los monjes que llevaban a cabo esta práctica, nadie supo durante muchísimas décadas si el monje había conseguido alcanzar ese estado de budeidad, si había conseguido momificarse, o si por el contrario había comenzado la corrupción de su cuerpo y había fracasado en su intento. Sin embargo, en el año 1961, un equipo de científicos pidió permiso al gobierno japonés para desenterrarlo e investigar. Y así pudieron corroborar que efectivamente había alcanzado el estado de budeidad, ese estado de iluminación absoluto. Pues lo encontraron en ese estado de loto, en ese estado de meditación y con su túnica, perfectamente tal y como se colocó o como lo colocaron hacía muchas décadas atrás. Se cree que a lo largo de toda la historia, en torno a 100 monjes han intentado llevar a cabo el Shokushinbutsu, aunque posiblemente sean muchísimos más. Lo curioso es que solamente en torno a 20 monjes han conseguido momificarse. Y es que, como vemos, no era nada fácil conseguir convertirse en una momia en Japón, pues el estado de humedad allí es altísimo. Y seguro que muchos estéis preguntando, pero Rubén, esta muerte debía de ser horrible. ¿Cómo es posible, no, que llevaran tantísimos años esta práctica, esta dieta, incluso con ese té tóxico? Veréis, lo primero que debemos de tener en cuenta es que estos monjes budistas tenían una mentalidad totalmente distinta a la que podemos tener cualquiera de nosotros. Pensad que estos monjes llevaban a cabo el Shokushinbutsu de forma totalmente voluntaria. Realmente se estaban preparando para ello durante toda su vida, meditando constantemente infinidad de horas todos los días. Además, creo que el poder de la mente puede llevar a hacer cosas realmente alucinantes, cosas que ni siquiera imaginamos. Y es que la vida de meditación profunda que llevaban le permitía no tener miedo a nada e incluso reducir o evitar totalmente cualquier dolor físico que pudieran tener. De hecho, hay un famosísimo caso de un monje budista que el 11 de junio del año 1963 se quemó en una plaza intencionadamente delante de muchísimas personas como forma de protesta. Y lo más sorprendente de todo es que no dio ni un mínimo grito.
no mostró ni un pequeñísimo gesto de dolor en su cara, teniendo en cuenta que morir quemado es una de las muertes más dolorosas de todas las que existen. Y esto es totalmente cierto. De hecho, ahí están las imágenes que lo demuestran, donde se puede ver a este monje budista en posición de loto, esa posición en la que se momificaban con el Shokushinbutsu, y totalmente tranquilo, como si nada ocurriera. Sin duda es algo totalmente impresionante lo que pueden alcanzar, lo que pueden llegar a hacer con el poder de su mente. Y sinceramente creo que muchos de los que vivimos en este estado de estrés y de prisa permanente, de los que tenemos este pensamiento erróneo de quererlo todo en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible, nos impide ser conscientes de lo que se puede alcanzar con este estado de meditación, de lo que puede llegar a hacer el poder de nuestra mente. Si te ha gustado este vídeo, por favor, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada. Y muchísimas gracias por estar aquí, por verme una vez más y nos vemos muy pronto con más información.